Hola amigos de Juan Studios, bienvenidos a esa segunda parte de nuestra serie de videotutoriales acerca de Isotope Nectar, el plugin para procesado de voces. En la primera parte hablamos un poco acerca de los módulos y la interfaz de usuario de la aplicación. En este video vamos entonces a adentrarnos más en los primeros tres módulos que conforman este plugin, que son el módulo de tono, el primer ecualizador dinámico y el primer compresor. Vamos entonces a cargar el plugin. Para este tutorial entonces he preparado, como puedes ver, dos tracks. El primero es una pista, la pista solita mezclada. Es una pista sin ningún tipo de procesamiento, es en bruto como tal. Y tengo acá una voz entonces también que fue grabada inicialmente en mono, pero al exportarla se exportó en estéreo y que tiene unos niveles bastante bajos, pero en el momento que empecemos a trabajar con la aplicación van a darse cuenta ustedes cómo podemos compensar esa pérdida y empezar a jugar entonces con los niveles de esa voz. ¿Ok? Voy a proceder entonces a cargar el plugin en la pista de voces. En la primera parte de esta serie vieron que utilicé el secuenciador de Steinberg Cubase. En esta ocasión estoy utilizando el editor de audio multipista de la gente de Adobe, la versión CC de Adobe Audition. Aquí ya tenemos el plugin cargado. Vamos a mirar entonces los primeros tres módulos que nos ofrecen y qué opciones integran los mismos. Tenemos entonces el primero, que es para corregir el tono, el pitch. Podemos, con este botón que vemos aquí, bypassarlo o colocarlo en modo solo, más bien para utilizar solamente si tenemos varios módulos en el proceso de escucha. Podemos simplemente escuchar cómo el pitch está afectando en este caso a nuestras voces. Con este control de aquí que dice mix, podemos ajustar la cantidad de efecto que queremos aplicar sobre nuestra voz, en este caso el efecto general. Este control nos permite entonces hacer un tipo de procesado en paralelo, en donde podemos mezclar parte del sonido con efecto como parte del sonido natural, para lograr entonces un equilibrio en el sonido que buscamos, quizás no tan procesado, sino con un sonido un poco más natural como tal. ¿Ok? Luego tenemos acá donde ajustamos el registro vocal, dependiendo de la interpretación obviamente del cantante. Podemos seleccionar una voz baja, una voz media o una voz alta. También tenemos entonces el botón que dice Correction, que es básicamente donde activamos este plugin para que empiece a funcionar. En el momento que lo encendemos, vemos como este gran dial se va a activar, y este dial, en el momento que nosotros reproduzcamos el audio, va a empezar entonces a moverse por diferentes notas, indicándonos en qué rango está haciendo su trabajo básicamente. Tenemos aquí la escala, desde la cual podemos ajustar el tono específico en la cual está nuestra interpretación vocal. Tienes dos opciones para configurar: el modo nota, en donde simplemente abres acá, despliegas el menú y tienes para seleccionar alguna de estas notas. Inicialmente pues por defecto viene en do, y puedes seleccionar aquí la escala, si es mayor, menor, o si no sabes, dejarlo en cromático como tal. Y tenemos aquí para ajustar la cantidad de semitonos que queremos hacer la transposición. Podemos ir hacia arriba la cantidad de semitonos que deseemos, o hacia abajo. ¿Ok? Por defecto siempre vienen 0. Y puedes hacerlo de manera personalizada dando clic en Custom, en donde te aparece una especie de piano roll, y tú vas a seleccionar entonces, dependiendo de la escala en la que estés trabajando, el tono específico. ¿Ok? En el caso que no sepas o no entiendas cómo usar este piano roll, pues simplemente te vas aquí, seleccionas acá la fundamental, y si es menor o mayor ya seleccionas, y él va a trabajar en ese rango o en esa escala que hayas identificado, que hayas programado básicamente, y él allí va a hacer la parte de la corrección. Ahora, ¿cuán fuerte va a ser nuestra corrección? La fuerza en sí, o sea, y la fuerza básicamente determina qué tan estrictamente se corregirán las notas. Para eso tenemos este control que se llama Strange, con el cual puedes ajustar la cantidad entonces de esa fuerza que quieres aplicar a la corrección. Por defecto viene en 100, bastante rígido, o sea, es una corrección perfecta. Pero si no te gusta lo perfecto, quieres que haya quizás unas pequeñas variaciones naturales de la interpretación, simplemente deslizas este control y reduces y ajustas el porcentaje de corrección o de fuerza que quieras aplicar a esa corrección como tal. También tenemos el control de speed, que hace básicamente referencia a la velocidad con que se van a corregir esas notas, qué tan rápido van a ser corregidas. Valores bajos, valores por ejemplo entre 0 y 20 milisegundos, 18 milisegundos, hace referencia a que son ajustes rápidos de corrección de tono, con los cuales vas a lograr efectos tipo T-Pain Shirt, tipo robótico en la voz. Si quieres una corrección más natural, se recomienda siempre valores a partir de 20 milisegundos en adelante, y ya tú haces los ajustes acorde a lo que estás escuchando. Valores muy altos pues va a indicar que se va a demorar muchísimo en hacer la corrección, y quizás termina la interpretación y no ha hecho la corrección. Así que juega con este control y determina qué tan rápido deseas que sea la afinación, el proceso de afinación, y cuán fuerte o cuán estrictamente
perfectas quieres que sea esa corrección con este control de la parte superior. Luego tenemos aquí los formantes, que nos permiten simplemente cambiar esa precisión de tono de cambio en las voces para que suene como masculino o femenino o robótico o como un nitty, qué sé yo, simplemente jugando con estos dos controles que tienes acá. Si lo llevamos a la izquierda tenemos valores negativos, va a sonar bastante grave la voz, y si lo llevamos a la derecha va a tener valores positivos con una voz bastante aguda, ¿ok? Y tenemos aquí la escala, que determina entonces la cantidad de escala que le aplicamos a los formantes al cambiar el tono como tal. La escala siempre ajustará los formantes en la dirección del cambio de tono. Aumentar la cantidad de escalamiento, si llevamos estos valores muy altos, por ejemplo máximo 40 nos permite en esta ocasión, nos permite entonces que logremos cambios en la dirección del tono. Vamos a lograr entonces que la cantidad de escalamiento de la formante cambiará los formantes en la dirección del tono. Cuando un cantante, por ejemplo, realiza la transición de una nota más alta, sus formantes vocales se desplazarán ligeramente más alto en la dirección de esa nota. Ajustar entonces la escala de formantes puede ayudarnos a lograr resultados de sonido más naturales cuando una voz se desplaza hacia arriba o hacia abajo drásticamente entre las notas como tal, ¿okay? Así que este control scale es bastante importante. Y esto es básicamente los controles que integra el pitch. Con estos, si los ajustamos de la manera correcta, pues vamos a lograr entonces hacer afinaciones muy precisas dentro del plugin como tal, ¿ok? En casos que tengamos pues obviamente interpretaciones muy desviadas del tono. Ya casos muy extremos pues se recomienda repetir las grabaciones, las tomas hasta que el cantante le dé al tono y quede lo más afinado posible, y luego con el plugin si hay alguna desviación en semitonos muy pequeñas, ya el plugin puede hacer la magia y podrá corregirlo perfectamente. Lo ideal es siempre interpretaciones afinadas desde el principio para evitarnos usar este pitch en nuestras mezclas, ¿ok? Pero tenemos acá el primer ecualizador con el cual podemos lograr entonces mejorar el tono y el carácter de una pista vocal ajustando los niveles de frecuencia específicas de la misma. Tenemos aquí 4 bandas con las cuales podemos jugar. Básicamente tenemos aquí las frecuencias bajas, frecuencias media bajas, tenemos aquí para cubrir las frecuencias media altas, y con este cubriríamos las frecuencias altas. Este ecualizador nos representa aquí gráficamente entonces en un histograma la representación entonces de esas frecuencias. Si tenemos caída de frecuencia podemos compensar, o si tenemos excesiva presencia de algún rango de frecuencias podemos entonces atenuarlas a partir de lo que podemos visualizar. Obviamente pues se recomienda también utilizar el oído para eso, ¿ok? Y no guiarse simplemente por la gráfica. Lo ideal es siempre buscar el carácter de la voz acorde a lo que nosotros queremos con la pista. Entonces me imagino que cuando te sientas a mezclar ya sabes qué dirección quiere que tenga tu voz dentro de la mezcla, qué color deseas que tenga. Entonces asimismo se van a hacer los ajustes correspondientes, en este caso de ecualización. Algo interesante de este ecualizador es que es un ecualizador dinámico, es decir que él automáticamente son los ajustes de los niveles y de las frecuencias que está afectando. Por ejemplo, voy a mover esta banda, voy a desplegar aquí esta cortinilla y podemos aquí ajustar la dinámica. Puedo activar la ganancia. En el momento que activo la ganancia le estoy diciendo al ecualizador que él va a compensar ajustando obviamente este umbral. Eso es igual que un compresor. Ajusto el umbral y a la medida que la señal supere ese umbral, él va a hacer compensación de niveles o de ganancia, ¿ok? En el caso que la ganancia no alcance ese umbral, entonces obviamente no va a hacer ningún tipo de compensación porque sería el techo ya como tal. Entonces tú ajustas el rango de frecuencia y dices, bueno, aquí en 663 Hz, por ejemplo, hay un nivel muy bajito en cuanto a la representación gráfica que estoy observando en pantalla, o lo que estoy escuchando más bien con mis oídos. Lo que hago es simplemente hacer una compensación en ganancia, ajustas el umbral y automáticamente cada vez que en esa frecuencia hay una pérdida de volumen, él lo compensa. Automáticamente va a ser la compensación. Ahora, si le seleccionas la frecuencia, lo que él va a hacer es moverse en ese rango de frecuencias e ir haciendo el proceso de ecualización según lo que tú hayas elegido, ya sea potenciar ese rango de frecuencias o atenuarlas. Entonces, si seleccionas, por ejemplo, atenuar en 712, lo que él va a hacer es, en el momento que yo le coloque, que haga unos ajustes de la frecuencia, que haga un ajuste dinámico de la frecuencia, él se va a mover en un rango cercano a esa frecuencia y va a estar haciendo el proceso de atenuación. Listo, automáticamente. Así que no tendrás que colocar. Quizás esa es la razón
Y esa es una de las razones por las cuales este plugin por defecto trae simplemente 4 bandas. Obviamente tú puedes dar un clic y agregar otras bandas si necesitas, pero ya con el proceso de compensación automática de frecuencias, si necesitas afectar una banda que está cercana, no necesitas agregar un punto más de ecualización, sino que simplemente ajustas muy bien el rango que deseas afectar, activas aquí la frecuencia dinámica y él automáticamente va a afectar tanto la frecuencia central como las frecuencias que están allí circundantes a esa frecuencia central. Bastante interesante. Obviamente pues nada evita que si necesitas precisión quirúrgica pues agregues más bandas y empieces entonces a jugar con esos controles para lograr atenuar o potenciar en tu rango de frecuencias lo que necesites y lograr el sonido puro que buscas en tus voces, etcétera, etcétera. Y es cuestión de gustos, ¿ok? Luego tenemos acá el compresor número 1, en el cual tenemos acá en la parte inferior gris una representación. Nos va a salir acá abajo la parte de la forma de onda, y en la parte superior, cuando bajemos el umbral, el threshold, vamos a tener aquí la representación de esa reducción de ganancia que está haciendo el compresor. Entonces con este control que vemos acá podemos ajustar el umbral. Tenemos aquí para seleccionar el tipo de compresión que deseamos. Tenemos 4 en sí. Tenemos la digital, la vintage, la optical y la de estado sólido. Hablemos un poquito de la digital inicialmente. Cuando tú seleccionas entonces este tipo de compresión, lo que estamos es seleccionando un tipo de compresión bastante quirúrgica y con un sonido muy moderno, ¿ok? Es ideal entonces para lograr una compresión lineal que sea precisa y limpia con una coloración mínima en el audio. Si en el caso contrario selecciona la vintage, es un sonido un poco más clásico, una compresión tipo analógica que emula la respuesta de los programas y las características de los compresores analógicos clásicos, ¿ok? Entonces si buscas un sonido clásico en la voz, este es el tipo de compresión que debes usar, el vintage. Tenemos aquí la óptica, que es una compresión más bien suave y bastante transparente, con una coloración muy sutil. Emula lo sutil de la coloración de los armónicos y las características no lineales de los compresores ópticos de hardware que eran clásicos, o que son clásicos mejor. Y por último tenemos aquí la compresión de tipo estado sólido, que es una compresión más bien clara, pero también es agresiva con coloración armónica única. Emula un ataque bastante rápido. Este modo de estado sólido puede ser útil para acentuar los transitorios vocales, ¿ok? Así que ya dependerá del tipo de interpretación y del color que tú busques para seleccionar uno u otro de esos modelos de compresión que quieras seleccionar. Ya lo demás es que tenemos aquí el ratio para ajustar la proporción. Tienes aquí el ataque, qué tan rápido deseas que empiece a actuar tu compresor. Tienes aquí el release, la liberación, qué tan rápido va a soltar, va a dejar de actuar entonces el compresor en la interpretación del sonido. Y tenemos aquí el make-up, que es básicamente la compensación de ganancia, ¿ok? Para ajustar entonces el nivel de volumen, que siempre hay una pérdida, entonces con este control puedes compensar. Y por último tienes acá los niveles de medición cuando utilizamos entonces uno de estos dos modos, tanto PIC como RMS. Por ejemplo, el modo RMS es útil cuando tengas seleccionado el modo óptico en tu compresión. Es útil para emular entonces más fielmente el sonido de los compresores ópticos de hardware que utilizaron la detección de nivel de tipo de RMS. Y el modo PIC, en este caso, es cuando hayas seleccionado el modo de estado sólido. Es ideal utilizar el modo PIC porque nos permite entonces resaltar un efecto de coloración bastante agradable y coloración armónica de los algoritmos de estados sólidos que emula entonces este estado. Entonces allí tienes los dos estados, tanto PIC como RMS. Obviamente nada impide que juegues con ellos y vas a lograr entonces el sonido que tú estás buscando. Y eso es básicamente entonces los controles de este módulo de compresión. Obviamente también tenemos aquí el control de mix, el dry wet, donde ajustas la cantidad de compresión. Ya sabes que puedes jugar con esto para lograr una compresión paralela, ajustando la cantidad general de compresión que quieras aplicar a tu voz. Y tienes acá para colocarlo en modo solo, para activar el compresor o desactivarlo, y si no lo necesitas, con esta X lo puedes remover desde la sección aquí de módulos integrados en Eptar, ¿ok? Igual sucede con el ecualizador, mismas opciones, y lo único que no nos permite eliminar es el de tono, que siempre va a estar integrado por defecto. Solamente podemos utilizarlo en modo solo o bypassarlo si no lo necesitamos, ¿ok? O simplemente si no lo vas a usar, pues lo apagas y no va a consumir recursos de sistema a la hora de utilizar el plugin, bien sea en directo o en procesos de postproducción posterior a la grabación en estudio. Y con esto entonces cierro la primera parte de este tutorial, en donde mostré, les quería mostrar las partes
de cada módulo, la función que cumplían, explicarles un poquito. Vamos ahorita a pasar a la segunda parte en donde vamos a mirar algunos ejemplos ya utilizando estas pistas de referencia que les dejé aquí. Vamos a escuchar actuando tanto el pitch, el ecualizador y el compresor. Y en posteriores tutoriales vamos a mirar los otros tres módulos que nos siguen: un de-esser, un delay y el plugin dimension. ¿Okay? No hablaremos quizás de este compresor porque si lo observas es muy similar al primero, simplemente es un segundo compresor en donde tenemos los mismos módulos y los mismos controles como tal, simplemente que nos permite, podemos hacer con el primero una compresión suave y con el segundo hacer una compresión un poco más fuerte. Entonces por eso se integran allí dos módulos. Igual sucede con el ecualizador, si te das cuenta es el mismo tipo que el EQ1, lo que nos permite es simplemente que con el primero podemos hacer ecualización sustractiva, es decir, cortar cosas, y con el segundo podemos potenciar otras cosas. Entonces es jugar con ambos para lograr el equilibrio tonal que estamos buscando y la calidad sónica de la interpretación vocal que tengamos en el proceso de edición. Con esto cierro entonces esta parte. Vamos a mirar entonces los ejemplos y nos veremos más adelante. Especial se une a tu vida. En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena familia y un ser especial. Se une a tu vida, en lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena en familia y un ser especial. Se une a tu vida, En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena en familia y un ser especial se une a tu vida. En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena en familia y un ser especial se une a tu vida. En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena en familia y un ser especial se une a tu vida. En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena en familia y un ser especial se une a tu vida. En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena en familia y un ser especial se une a tu vida. En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena en familia y un ser especial se une a tu vida. En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Este es el tiempo que une familias, recordamos cosas bonitas, como la cena en familia y un ser especial se une a tu vida. En lugar de plena alegría, la Navidad, qué maravilla. Pues con esto cierro entonces, pues espero realmente la información compartida en este video, más que gustarles, les pueda ser útil.
pueda aportarles a sus procesos de edición vocal. Y nos vemos entonces en un próximo video tutorial. Mantente conectado, dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, es importante, y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo video aquí al canal. Hasta la próxima, bendiciones para vos.